Bueno, queridos patitos, como decíamos ayer, vamos a abordar esas otras negociaciones de 1980, porque en septiembre de 1980 se estableció la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Un tema muy importante en la diferenciación entre el modelo foral de concierto y de convenio con el marco de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Por lo tanto, vamos a por ello. Otras negociaciones en 1980. Tras haber explicado en el capítulo anterior las diferencias del concierto de 1981 con otros modelos, en ese caso el alavés de 1976 y el navarro de 1990, vamos a comentar el que ahora vas a iniciar dos temas que creemos que son muy interesantes y que ocurrieron precisamente mientras estaban enfrascados en la negociación del concierto a lo largo del año 1980. El primero de ellos, en el que Pedro Luis no participó directamente, por lo que va a contar por referencias que tiene, lo comentará cómo se produjo la negociación del encaje diferencial del concierto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común, la LOFCA. Un tema para los vascos muy esencial porque definía el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas en un momento especialmente delicado para Euskadi, pues la negociación del concierto estaba empantanada y por lo tanto el acuerdo todavía se veía muy lejos. Y en el capítulo 18 va a comentar por primera vez en el año 2015, para que lo conozcas, un acontecimiento histórico que vivió y que luego ha tenido una gran repercusión, aunque en aquel momento no lo valoró como importante. Fue el ofrecimiento que se produjo en su presencia de Pedro Luis de un concierto económico a Cataluña en el año 1980. Una historia sobre la que se ha contado muchas versiones, todas ellas inexactas, y en la que puede asegurar que la única válida es precisamente la que vas a tener la oportunidad de conocer. Esperamos que con esta pequeña introducción te interese este tema y que leas con avidez, o al menos sin aburrirte demasiado, los dos capítulos que vienen a continuación. 17. La negociación del encaje diferencial del concierto económico en la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común tiene su origen en la Ley Orgánica 8/1980 del 22 de septiembre de financiación de esas comunidades autónomas, también conocida con ese acrónimo LOFCA. 17.1. El origen de la LOFCA y el concierto económico. Lo primero que debes saber en relación con esta importante ley orgánica es que su aprobación se produjo en pleno proceso de negociación del concierto económico y cuando a los negociadores vascos les quedaba todavía mucha tela por cortar en sus conversaciones con las representaciones del Estado. De hecho, como hemos visto anteriormente, el pacto se permitió la aprobación del nuevo concierto económico, se cerró finalmente el 29 de diciembre de 1980, es decir, 3 meses y 7 días después de la aprobación de la LOFCA, y entró en vigor el 1 de junio de 1981, es decir, más de 8 meses después. ¿Te habrás dado cuenta de que por esta tardía entrada en vigor se produce la paradójica situación formal de que parte de la comunidad autónoma vasca, los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa, estuvieron sometidos unos meses a la legislación común de la LOFCA, dado que, a diferencia de Araba, no contaban con un concierto económico en la fecha en la que entró en vigor la misma? Pues como hemos dedicado a repetir en varias ocasiones, esperamos que no nos llames pesados por ello. Habían sido eliminados en julio de 1937 por un decreto de guerra firmado por el generalísimo Francisco Franco. En el proceso de financiación, en la definición del contenido de esa LOFCA, en plena negociación del concierto económico, que como hemos apuntado anteriormente, reinició sus funciones el 13 de mayo de 1980 con una entrevista con el ministro de Hacienda, una de las primeras cuestiones que se planteó fue la de cómo se tenía que realizar el encaje del nonato concierto para Vizcaya y Guipúzcoa y el existente concierto de Álava y el convenio de Navarra con esa nueva ley orgánica. Date cuenta que al tener ese rango formal, esta ley orgánica se situaba por el mismo nivel, siempre formal, que el Estatuto de Autonomía del País Vasco, aunque este añadía a su nivel normativo el hecho de haber sido aprobado por referéndum y por encima del futuro concierto, dado que iba a ser aprobado por una ley ordinaria. Si bien esta tenía un carácter diferencial, ya que tenía que ser aprobada o rechazada en bloque sin que pudiera ser enmendada. 17.2.
dos disposiciones adicionales de la LOFCA muy diferentes. Tras unas arduas negociaciones políticas en las que Pedro Luis no participó directamente, pero que paralizaron la negociación del concierto durante varias semanas, este problema se trató de resolver con dos disposiciones adicionales, una más ambigua que la otra, que vamos a comentar a continuación. La disposición adicional primera de la LOFCA señala: el sistema foral tradicional de concierto económico se aplicará en la comunidad autónoma del País Vasco de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía. Supongo que su lectura te habrá dejado frío por tratarse de algo que te habrá sonado a obvio. Pues si es eso lo que has pensado, esta vez no has dado en el clavo, porque, como comentaremos a continuación, lo más valioso que se logró tras una dura negociación es que en aquella ambigua disposición adicional aparecieran dos palabras mágicas: concierto económico. Si la referencia al concierto hubiera aparecido en la LOFCA al tener esta si no hubiera aparecido en la LOFCA, al tener esta el mismo rasgo formal que el Estatuto de Guernica, podía haberse suscitado la duda de que la norma estatutaria había sido modificada por la nueva ley orgánica. Ahora fíjate en cómo está redactada la disposición adicional segunda. Dice así: en virtud de su régimen foral, la actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del convenio económico. En el mismo se determinarán las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, así como los criterios de armonización de su régimen tributario con el régimen general del Estado. Lo primero que se puede apreciar es que en el caso de Navarra, la disposición adicional segunda es mucho más precisa que la disposición adicional primera, referida al caso vasco. Ahora, así puedes pensar que, comparado una y otra, la que se refiere al concierto vasco resulta de una ambigüedad aplastante y tiene una redacción con un contenido mucho más pobre que la relativa al convenio navarro. Estoy seguro de que con ello te habrás dado cuenta de que en aquellas fechas el concierto económico estaba en el aire, con un grave riesgo de no poder ser pactado. Confirma esta sospecha la lenta marcha de las negociaciones del concierto y la ratifica la todavía más ambigua redacción del primer proyecto de ley de la LOFCA remitido por el gobierno a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que decía lo siguiente: en los territorios forales se aplicarán las normas de la presente ley orgánica de acuerdo con lo establecido con la disposición adicional primera de la Constitución. Toma ya. Tras el paso por el Congreso de los Diputados y las correspondientes negociaciones, esta disposición adicional quedó redactada de la forma siguiente: en los territorios forales se aplicarán las normas de la presente ley orgánica de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Constitución y de conformidad con lo preceptuado en los respectivos estatutos de autonomía. Como puedes apreciar, la palabra concierto económico no aparece por ningún lado, y eso era causus belli. Habrás notado que en esta nueva redacción se introduce una coletilla adicional que hace referencia a los estatutos de autonomía. No queda muy claro a qué se pueda referir en plural de la frase, porque en aquellos momentos el único vigente era el Estatuto de Autonomía del País Vasco, pues la llamada Ley de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra, también conocido como Ley de Mejoramiento, se aprobó por ley orgánica el 13C/1982 de 10 de agosto, es decir, casi 2 años después de la LOFCA. Pero es obvio que solo se podía referir a Navarra, pues también está en plural la referencia a los territorios forales, que así quedaba metida en el mismo saco que los vascos. Nuevo causus belli. 17.3. La negociación de la disposición final primera de la LOFCA. Todos estos cambios de redacción estuvieron condicionados por una fortísima confrontación entre el Partido Nacionalista Vasco, PNV, que ostentaba el poder en Euskadi, y Unión de Centro Democrático, UCD, que ostentaba el gobierno en el Estado. Como corolario de esta confrontación, que no solo se refería al contenido de la LOFCA y su impacto sobre el régimen de concierto económico, sino también al sensible retraso que se estaba produciendo en la negociación del mismo, el Grupo Parlamentario Vasco decidió retirarse del Congreso de los Diputados, de donde estuvo ausente varios meses como acto de protesta. Estoy seguro de que
instalado en la cómoda perspectiva actual, un acto de ruptura como este te habrá dejado estupefacto, pero te puedes hacer ver lo mucho que se estaba jugando Euskadi en el envite, o si lo quieres Baskonia para incluir a Navarra, y que la política de aquellos turbulentos años no renunciaba a lanzar órdagos cuando se juzgaba necesario, acompañados de sonoros portazos. Ante una posición tan firme del PNV, la redacción de la disposición final primera, antes citada, se terminó de negociar a la 1 de la madrugada del martes 24 de junio de 1980, tras 11 días de contactos, propuestas y contrapropuestas. De la importancia de aquel acuerdo logrado y del objetivo del mismo da fe la portada del diario nacionalista de ella, que proclamaba en un titular a 4 columnas: hubo acuerdo, los conciertos económicos a salvo. La actuación del Euskadi Eurobatzar con Xabier Arzallus al frente y la de los negociadores de aquel postrer acuerdo fue magnífica y contribuyeron a despejar el camino para que, tras otros 6 meses y medio de dura negociación, el concierto quedara finalmente pactado. Tras lograrse el acuerdo el 10 de septiembre de 1980, el máximo órgano ejecutivo del PNUE decidió que sus parlamentarios y senadores se reincorporasen a la actividad de las Cortes Generales. Quedó cerrada, así, aquella dura confrontación política, y la LOFCA fue aprobada unos días después en la fecha antes señalada, con la ambigua redacción de la citada disposición adicional primera. Los negociadores del concierto teníamos todavía mucha tela que cortar, dice Pedro Luis, la necesidad de superar nuevos problemas políticos y muchas horas de dura negociación hasta que se pudo llegar a celebrar el final feliz de aquella maratón el 29 de diciembre de 1980. Te debe quedar claro que solo entonces el concierto efectivamente quedó a salvo, aunque todavía le quedaban por delante unos cuantos sobresaltos que ya hemos comentado: la dimisión del presidente Suárez, el intento de golpe de Estado del 23F, el inicio de las negociaciones para aprobar la LOAPA, etc., hasta su entrada en vigor el 1 de junio de 1981, es decir, 8 meses y 8 días después de la entrada en vigor de la LOFCA. 18. El ofrecimiento de un concierto económico a Cataluña en 1980. 18.1. Un ofrecimiento cuya trascendencia no supo valorar, dice Pedro Luis. Uno de los hechos que posteriormente se ha convertido en muy relevantes y que vivió personalmente con motivo de la negociación del concierto económico en 1980 fue el ofrecimiento que se realizó al Govern de la Generalitat de Cataluña de una fórmula similar al sistema concertado que venían negociando. El ofrecimiento, del que fue testigo privilegiado, se produjo en una reunión tripartita en el que estaban presentes el entonces ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, Ramón Trias Fargas, conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, y el mismo Pedro Luis como consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco. Hay que recordar un pequeño detalle, y es que antes de 1981 las reuniones ligadas a la LOFCA, de la financiación de las comunidades autónomas, pues si solamente hay 2 comunidades autónomas, la reunión es entre el ministro, el consejero vasco y el consejero catalán. Por lo tanto, es plausible precisamente en que una reunión de la, por llamarlo de alguna manera, reunión LOFCA, pues ciertamente fuera encima de la mesa antes de la llegada de Galicia primero y después Andalucía, y a partir de ahí las 13 regiones que componen el Estado español. Y se ve una imagen de los protagonistas de esta negociación en la reunión constitutiva del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 1 de julio de 1980, el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, y Ramón Trias Fargas y Pedro Luis Uriarte, cuando solamente existían 2 comunidades autónomas. Luego llegaría Galicia, Andalucía y las 13 regiones. Por desgracia, como tiene poca visión de futuro, dice Pedro Luis, y no convirtió sus 4 años de experiencia política en unas jugosas memorias, que por lo que me comentan nunca llegarán, no pudo precisar con exactitud la fecha de aquella ambiciosa y amistosa reunión que para Pedro Luis no se encontraba entre los temas principales y prioritarios de su agenda. Entonces él estaba enfrescado en la compleja y dura negociación del concierto económico y en la puesta en marcha de la administración vasca. Por todo ello, no guardó esa referencia temporal, quizá porque tampoco supo valorar la importancia que podría tener la misma unos años más tarde, y específicamente, dice en 2015, en aquellos momentos. 18.2. Sus 2 interlocutores, además de que no puede recordar la fecha exacta de aquel encuentro,
sí puede hacerlo de su contenido. Desafortunadamente, los otros dos protagonistas de aquella reunión nos dejaron hace tiempo. El inolvidable Jaime García Lloveros falleció muy joven, a los 68 años, en marzo del año 2000, tras soportar una dolorosa y cruel enfermedad. Por su lado, Ramón Trias Fargas tuvo la desgracia de fallecer cuando hacía uso de la palabra en un acto electoral de Convergencia y Unión en Masnou en octubre de 1989. Por lo tanto, Pedro Luis es el único testigo vivo de aquel encuentro. Previsiblemente, la conversación a tres tuvo que tener lugar con motivo de las negociaciones que precedieron a la aprobación final de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades, la famosa LOFCA. La primera referencia temporal que puede ofrecernos es que Trías Fargas fue nombrado conseller de Economía y Hacienda, conseller de Economía y Finanzas, el 8 de mayo de 1980, y que Pedro Luis fue designado consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco unos días antes. Tras ello, se puso manos a la obra, porque no había tiempo que perder, e inició la negociación con el ministro de Hacienda para recuperar el concierto económico de Vizcaya y Guipúzcoa y actualizar el de Araba el 6 de mayo de 1980. En función de todo ello, tienen la convicción de que aquella reunión tripartita se celebró en los meses que siguieron a esa fecha y antes de la aprobación de la LOFCA en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, es impensable que se plantease este asunto antes de llegar a un acuerdo entre el Estado y el País Vasco sobre el encaje del concierto en la LOFCA, lo cual se alcanza el 24 de junio de 1980. Para tu conocimiento, va a contar cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos para así situarte en el escenario de aquellos turbulentos años. Tal vez lo primero que debes de saber en relación con esta importante ley orgánica es que su aprobación se produjo en el pleno proceso de negociación del concierto económico y cuando los negociadores vascos les quedaba mucha tela por cortar en sus conversaciones con los representantes del Estado. De hecho, como hemos visto anteriormente, el pacto que permitió la aprobación del nuevo concierto económico se cerró finalmente el 29 de diciembre de 1980, es decir, tras meses, 3 meses exactamente y 7 días después de la aprobación de la LOFCA, y entró en vigor el 1 de junio de 1981, es decir, más de 8 meses después. Te habrás dado cuenta de que por esta tardía entrada en vigor se produjo la paradójica situación formal de que parte de la comunidad autónoma vasca, los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa, estuvieron sometidos durante unos meses a la legislación común de la LOFCA, dado que, a diferencia de Araba, no contaban con un concierto económico en la fecha en que entró en vigor la misma. Pues, como hemos indicado repetidas veces, esperamos que no nos sea más pesado por ello, hayan sido eliminados en julio de 1937 por un decreto de guerra firmado por el generalísimo Franco. Cuando se inició la negociación de la LOFCA, que llevó bastantes meses, el concierto económico estaba totalmente en el aire, con un gravísimo riesgo de no poder ser pactado. Como consecuencia, se produjo una fortísima confrontación entre el Partido Nacionalista Vasco, PNV, que ostentaba el poder en Euskadi, y la Unión de Centro Democrático, la UCD, que ostentaba el poder en el gobierno central. Como corolario de esta confrontación, no solamente se refería al contenido de la LOFCA, sino su impacto sobre el régimen de concierto económico, sino también por el tema del sensible retraso que se estaba produciendo en la negociación del mismo. El Grupo Parlamentario Vasco decidió retirarse del Congreso de los Diputados, de donde estuvo ausente varios meses, como acto de protesta. Te aseguro, Pedro Luis, que estado en la cómoda perspectiva actual, un acto de ruptura como esta habrá dejado al mundo estupefacto, pero como se puede ver, lo mucho que se estaba jugando Euskadi en ese envite, o si prefieres Baskonia para incluir a Navarra, y que la política de aquellos turbulentos años no renunciaba a lanzar órganos cuando se juzgaba necesario, acompañados de estos sonoros portazos. Ante una posición tan firme, con la del PNV, la redacción de la exposición final primera se terminó de negociar a la 1 de la madrugada del martes 24 de junio de 1980, tras 11 días de contactos y propuestas y contrapropuestas. De la importancia del acuerdo logrado y del objeto del mismo da fe la portada del Diario Nacionalista de ella, que proclamaba en un titular a 4 columnas: hubo acuerdo, los conciertos económicos a salvo. La actuación de Euskadi Luachar, con Xabier Arzallus al frente, los negociadores en el posterior acuerdo, fue magnífica y contribuyeron a despejar
el camino para que, tras otros 6 meses y medio de dura negociación, el concierto quedara finalmente pactado. Tras lograrse el acuerdo, el 10 de septiembre de 1980, el máximo órgano ejecutivo del PNV decidió que sus parlamentarios y senadores se reincorporasen a la actividad y las Cortes Generales quedaría así cerrada aquella dura confrontación política y la LOFCA fue aprobada unos días después en la fecha antes señalada con la siguiente redacción de la disposición adicional primera. En los territorios forales se aplicarán las normas de la presente ley orgánica de acuerdo con lo establecido en disposición adicional primera de la Constitución y de conformidad con lo preceptuado de los respectivos estatutos de autonomía. Los negociadores del concierto tenían todavía mucha tela que cortar, la necesidad de superar nuevos problemas políticos y muchas horas de dura negociación hasta que pudieron celebrar el final feliz de aquella maratón el 29 de diciembre de 1980. En función de lo anterior, que exactamente esta reflexión que hace Pedro Luis, incorporando algo que ya decíamos al principio en otro capítulo, pues ciertamente luego al final habló precisamente del término concierto económico dentro de la disposición adicional primera, cosa que era perceptivo para poder encajar las piezas que luego entrarán en vigor en la negociación que culminará con el 21 de diciembre de 1980. En función de todo lo anterior, tiene Pedro Luis la convicción de que la reunión tripartita se tuvo que celebrar entre finales de junio y septiembre de 1980. Sus dos interlocutores eran dos personalidades importantes, muy relevantes, con un elevado nivel de cualificación académica. García Lloveros era doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y catedrático de Economía y Hacienda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Como parlamentario de UCD, presidiría la Comisión de Presupuestos y la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados. Fue nombrado ministro de Hacienda, cargo en el que le conoció Pedro Luis en abril de 1979, sucediendo a Francisco Fernández Ordóñez. Aquel recordado ministro era una persona que conocía el concierto y que lo respetaba. Quizá por ello mantuvo fuertes discrepancias en relación con el tratamiento que debía darse al concierto en el Estatuto de Autonomía Vasco, según revela Carlos Garacochea en sus memorias políticas. Por su lado, Ramón Trias Fargas, todos le llamaban Don Ramón, fue uno de los grandes políticos catalanes. Era economista de profesión y se había licenciado en Derecho por la Universidad de Bogotá y en Economía por las de Chicago y Oxford. Fue también catedrático de Economía Política de la Universidad de Valencia y de la de Barcelona y uno de los fundadores del Partido Catalanista Liberal Esquerra Democrática de Cataluña, que en 1978 se fusionaría con Convergencia Democrática de Cataluña, partido del cual Trias Fargas fue el primer presidente. Evidentemente esto es distinto de Esquerra Republicana de Cataluña, surgida en 1931. Y en este canal tenemos un comentario de un libro importantísimo de Ramón Trias Fargas. Tenía un enorme poder Ramón Trias Fargas, como lo demuestra que era el único capaz de llevarles la contraria al propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a Miquel Rico Roca, uno de los 7 padres de la Constitución española y presidente del grupo parlamentario catalán, con el que tenía fuertes enfrentamientos y al que llegó a calificar sorprendentemente nada menos que de marxista. Trias Fargas era un hombre muy inteligente, muy culto, al que su oposición política respetaba mucho y que a sus brillantes capacidades políticas unía un conocimiento profundo de la economía. Además, como se destaca en su biografía publicada en 2008, uno de los rasgos característicos era la enorme seguridad en sí mismo y un complejo de superioridad que admitió en más de una ocasión. Como expresiva referencia, cuando en la sesión constitutiva de las Cortes Españolas de 1977, en las que obtuvo escaño, se le acercó un diputado comunista perteneciente al Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, quien le saludó con un campechano «Hola, compañero», le contestó con cortante ironía «¿Qué? ¿También has estudiado tú en Oxford?». Así era Trias Fargas. 18.3. El ofrecimiento a Trias Fargas. Pedro Luis, que era un recién llegado a la política, se sintió francamente minimizado en aquella reunión en la que compartió la conversación con aquellos dos destacados personajes. Pero ese sentimiento de un aprendiz de político ante dos grandes personalidades como aquellas no le impidió recordar perfectamente que el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, realizó un ofrecimiento explícito a Ramón Trias Fargas para que Cataluña pudiera tener un régimen de financiación diferenciado
precio similar al del concierto del País Vasco, que entonces se encontraba en plena negociación, como acabábamos de apuntar. La razón de este ofrecimiento entendimos que se debió a que en la LOFCA se iban a incluir las dos disposiciones adicionales referidas al concierto económico vasco y al convenio de Navarra. Recuerda que en la primera de aquellas se decía: el sistema foral de concierto económico se aplicará en la comunidad autónoma del País Vasco de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía 18.4. Las poderosas razones de Cataluña para rechazar un régimen similar al concierto. Los argumentos en los que Trias Fargas apoyó para no aceptar el concierto económico que se le estaba ofreciendo fueron básicamente tres, y algunos de ellos de una coherencia aplastante. Esto, si le permites a Pedro Luis un comentario personal, fruto de la experiencia, te debe servir para confirmar, amigo lector, lectora, que muchas veces en la vida los argumentos basados en la pura racionalidad no siempre son los más convenientes para acertar ante una decisión estratégica que hay que tomar. Vamos a resumirlos a continuación. Primero, el primero de los argumentos fue básicamente político. Trias señaló que, teniendo en cuenta que el gobierno de la Generalitat se había constituido solamente unas semanas antes, al conseller de Economía y Finanzas le parecía que políticamente podía resultar inconveniente el hecho de que entre las primeras tareas a desarrollar se encontrara la recaudación de impuestos, actividad que no siempre es bien recibida por los ciudadanos, y más en aquellos duros tiempos en los que se vivía. Segundo, la segunda razón, también totalmente lógica, fue económica, pues el conseller tomó en consideración la grave situación que entonces todos padecían, de la cual se ha dado referencias suficientemente expresivas en páginas anteriores. En estas condiciones, asumir el riesgo que conllevaba el concierto económico, una de las características fundamentales del mismo, como se ha apuntado antes, no le pareció nada conveniente a don Ramón. Tercero, la tercera es que Trias Fargas estaba convencido de que para Cataluña era mejor tener un sistema de financiación que, aun dependiendo del Estado, permitiera sacar más recursos negociando con el mismo. Consideraba que el apoyo parlamentario del Grupo Nacionalista Catalán permitiría que esa vía práctica fuera más provechosa para Cataluña y menos arriesgada que la del concierto, al no tener que correr con el riesgo de la recaudación. En otras palabras, se podía contar con más dinero que el que podría conseguirse a través de la recaudación en una Cataluña sumida, como en Euskadi, en una profunda crisis. De hecho, su planteamiento práctico funcionó durante muchos años, y no vamos a ocultar que esa razón práctica nos situó en una posición incómoda a los negociadores vascos por considerar que, a lo mejor, desde la perspectiva de los catalanes, llevaban la razón. Y de hecho, así lo demostró en el día a día durante cierto tiempo. Pero finalmente, los argumentos para recuperar el concierto para Vizcaya y Guipúzcoa y mejorar el del de Araba pesaron decisivamente junto con el convencimiento de que, trabajando bien, el País Vasco podía tener un mejor futuro económico y con ello mejorar la recaudación, como finalmente ocurrió bastantes años más tarde. Como referencia adicional a lo que se ha calificado como razón práctica, se añade una anécdota de aquella época en la negociación que en algún momento se realizó desde el gobierno vasco y el PNV con el gobierno de UCD para firmar algo así, un pacto parlamentario para permitir apoyar al gobierno centrista. En una de las conversaciones colaterales que siempre se producen en los procesos de negociación, uno de los ministros de UCD, que estaba sentado a la mesa, les comentó que da gusto negociar con vosotros, los vascos, porque siempre planteáis cuestiones políticas. En cambio, los catalanes, los que os plantean reiteradamente para obtener su apoyo, era que les diéramos asientos en un consejo de administración de una importante empresa pública. Por supuesto, no se te ocultará que quizá estas mismas palabras, pero a la inversa, este ministro se las pudo decir también a los negociadores catalanes. A estas tres razones podríamos añadir una cuarta, que, como la anterior, no le consta a Pedro Luis que se planteara en aquella reunión. Aún uno de los diputados vascos que ocupaban un escaño en el Congreso en aquellos años ha dejado por escrito su impresión de que los políticos catalanes consideraban al concierto económico como una antiguaya. Opinión, por cierto, compartida, y eso sí consta, por otros políticos fundamentalmente de partidos de izquierda. Trias Fargas, desde la personalidad arrolladora que le caracterizaba, era también de los que miraban al concierto por encima del hombro, y esta pudo ser una poderosa razón psicológica que le impidió ver la validez que podría tener el mismo. Esa valoración del concierto como algo menor, sin interés, pudo quedar reforzada por el hecho de que la única referencia vigente del concierto era la del Alavés.
de 1976, cuya calidad conceptual era pobre y su profundidad desde la perspectiva autonómica insuficiente. Lo que no conocía nadie entonces, salvo por la referencia estatutaria, era que el concierto, en términos de pactar unos meses después de la reunión que se viene comentando, iba a tener un enorme alcance y potencialidad autonómica que finalmente se acordó. 18.5. La visión sobre esta cuestión del presidente Jordi Pujol. Puede haber una razón más. La refleja Fernando Miquel Arena, un destacado intelectual navarro, que publica en un blog llamado Historia, Memoria, Ideología y Política Navarra, en uno de los posts publicado el 25 de septiembre de 2012, titulado La emulación catalana de los regímenes concertados vasco y navarro. En el mismo señala lo siguiente: el propio Jordi Pujol, en un artículo publicado el 5 de noviembre de 2011, recordaba que alguna fuerza política catalana como el CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, planteó en el proceso estatutario que condujo al Estatuto de Sau una fórmula próxima al concierto vasco y al convenio navarro, mediante la cual la Generalitat se ocuparía de la recaudación y gestión, incluida la inspección de los tributos recaudados por Cataluña por derecho propio o por delegación del Estado, proponiéndose dos tipos de distribución entre el Estado y la Generalitat, una autonómica y la otra cada 5 años. A pesar de contar con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, la propuesta no prosperó por el voto contrario del PSC, del PSUC, de UCD y de la Entesa, que habrían avalado desde la propia Cataluña las advertencias que se hacían desde el gobierno central a los políticos nacionalistas catalanes de que de ninguna manera conseguirían fórmulas excepcionales de financiación similares a las vasco-navarras. Pero más interesante todavía que el post anterior es el contenido de una carta que el propio Jordi Pujol dirigió el 6 de agosto de 2006 a Pedro Miguel Echenique, un buen amigo y gran físico y antiguo consejero de Educación, Universidades e Investigación, en la época en la que Pedro Luis fue consejero de Economía y Hacienda en el gobierno vasco, es decir, en ese periodo de 1980 a 1984, lo cual le dio una posición privilegiada para conocer cómo se desarrolló la negociación del concierto. Aclaramos que para reproducir el contenido de esa carta rogó a Pedro que pidiera autorización al señor Pujol y que esta fue confirmada, por lo que no revela ningún asunto personal, sino una cuestión de la cual ha sido autorizado a publicar. En la carta, además de otros temas que no vienen al caso, se toca precisamente el de la cuestión que venimos tocando en este capítulo sobre este punto concreto, del que se deduce que el propio Pedro Miguel había hablado con el señor Pujol. Este último dice textualmente lo siguiente: me dijo usted algo que se va repitiendo y que, sin ser una verdad, una versión errónea, no es cierta en la forma rotunda o en la versión que suele darse. Me refiero a la afirmación de que los catalanes no tenemos concierto económico porque no lo quisimos. Esto se ha vuelto a repetir ahora con motivo de la discusión del estatuto. La versión del señor Pujol, que transcribimos textualmente, es la siguiente: lo que realmente sucedió es que en las elecciones generales españolas de 1977 y 1979, el nacionalismo catalán salió bastante debilitado. CiU fue la cuarta fuerza política, detrás del PSC, del PSUC y de la UCD. Y RC era casi inexistente. No fue hasta 1980 que nos convertimos en la primera fuerza del país. Por consiguiente, cuando en SAU se discutió el proyecto de estatuto, por un lado, los partidos de izquierda y por otro, la UCD, estaban en clara mayoría y nuestros intentos de introducir el concierto o algo parecido no prosperaron. El detalle de todo el proceso estatutario está recogido y bien documentado en 4 volúmenes que compiló el historiador Jaume Sobrequés, el Estatut de Catalunya Documents, y que editó Edicions 62. No le envío los 4 volúmenes, pero sí las páginas en las que se habla de este tema. Como verá, nuestras propuestas fueron sistemáticamente rechazadas por la conjunción de PSC, PSUC y UCD. Puede decirse, por consiguiente, que Cataluña no pidió el concierto, pero sí lo hizo el nacionalismo catalán. Cuando luego intentamos plantearlo seriamente de nuevo en Madrid,
Lo hicimos ya con el hándicap de lo sucedido en São y en Barcelona, y con una radical oposición tanto UCD como del PSOE. Trias Fargas hubiera podido explicar esto con todo detalle, y también Roca podría hacerlo, pero yo personalmente puedo explicar lo que sobre el particular me dijeron Suárez, Gutiérrez Mellado, Fernández Ordóñez, Garrigues y también Ernest Lluch, y algún otro alto personaje socialista que se expresó en términos que me resisto a explicarle por escrito. Volviendo a Cataluña y al ámbito estrictamente catalán, las claves de este comportamiento de las izquierdas fueron dos. La primera, su docilidad al PSOE y al PCE. La segunda, por desgracia, de mucho calado, la ideología izquierdista, en gran parte marxista y para marxista enamorada de lo que llamaba moderno y posmoderno, etcétera. Todo muy 68. Lo cuento, una anécdota que ayuda a comprender esto. No catalana, sino navarra. En cierta ocasión, cuando Urralburu era presidente de Navarra, me dijo: para Navarra fue una suerte que los socialistas perdiésemos las primeras elecciones en España y en Navarra, porque estábamos tan imbuidos de la ideología antinacionalista y 68esca que considerábamos que los fueros y el concierto eran una antigualla que había que suprimir en nombre de la democracia y de la modernidad. Afortunadamente perdimos, y cuando ganamos ya habíamos madurado y nos habíamos dado cuenta de que eran muy positivos y que había que defenderlos y mejorarlos y utilizarlos. Hubo una gran confusión mental, mucho más en Cataluña que en el País Vasco o que en Navarra. Que en Cataluña todavía no ha desaparecido totalmente. Con todo anterior, respetable lector o lectora, tienes la versión directa de una persona que ocupaba una posición política clave en aquellos momentos, tanto en Cataluña como en España, y cuyas explicaciones complementan las que hemos ofrecido a través de Pedro Luis Uriarte. La lectura de esta carta no desmiente en absoluto, porque no podría ser de otra forma, el contenido de la conversación de la que fue testigo directo Pedro Luis, comentando estos temas un día con un buen amigo catalán que había ocupado posiciones políticas muy destacadas en la Generalitat de Cataluña, y comentó que en su opinión, y por manifestaciones de personas que conocían esta cuestión, Cataluña no aceptó el ofrecimiento que se hizo desde el gobierno de UCD de contar con un concierto económico por la falta de visión que entonces tuvieron tanto el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como su conseller de Economía, Ramón Trias Fargas. Versión esta que coincide totalmente con la de Pedro Luis Uriarte Santamaría. 18.6. Una decisión errónea que finalmente ha sido reconocida. Han pasado muchísimos años de aquella decisión fundamentada no solamente por argumentos racionales poderosos, sino también, posiblemente, como señala el propio Miquel Arena en la entrada del blog, a la que se viene haciendo referencia, por la aversión de los nacionalistas catalanes en el debate constituyente al empleo de las argumentaciones foralistas de base natural historicista. Pero, fueran cuales fueran las razones, Pedro Luis no critica por ello a los que las tomaron, porque hacerlo ex post, con todos los datos en la mano, no sería nada honesto. Y hay que recordar aquí también, de nuevo, que la aceptación del concierto por Euskadi fue un acto de fe en el futuro del País Vasco y en la necesidad de recuperar y potenciar un instrumento que se juzgó imprescindible para construirlo. A esa convicción debes añadir que el concierto fue defendido y negociado asumiendo unos antecedentes históricos muy dilatados y positivos. A ello se le unía el deber moral imperativo de borrar una injusticia histórica: la anulación de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, que fue un acto de guerra tras la ocupación militar del País Vasco por los ejércitos del generalísimo Francisco Franco. Cataluña no contaba con esos antecedentes, y la decisión que tomó entonces pudo ser lógica, aunque con los datos que ahora se tienen pueda no parecerlo, y desde el punto de vista de Pedro Luis, dice en 2015, constituya un inmenso error histórico. Afortunadamente, esa percepción personal, dice Pedro Luis, que lógicamente ha trasladado y ha tratado de no idear, puede decir que es la primera vez que refleja en un escrito lo que aconteció en aquel lejano 1980 y ha sido ratificada cuando estaba preparando esas líneas por el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas y Gavarro, en declaraciones recogidas en distintos medios de comunicación el día 28 de julio de 2015 con motivo de la presentación
de lo que iba a ser la Agencia Tributaria de Cataluña una vez culminado el proceso que debía conducir a la independencia de ese territorio. En esas declaraciones el señor Artur Mas y Gavarro señaló textualmente lo siguiente: es mejor decirlo con todas las palabras. Aquello que se consideró entonces de segundo orden, subordinado, que era mucho más importante, cualquier otra cosa antes que una hacienda propia, fue un error muy grande. Son palabras que sin duda enaltecen la figura de esta personalidad catalana, pues este reconocimiento público nunca se había producido. En ese mismo acto, el señor Mas hizo referencia al planteamiento del pacto fiscal, que se comentará en la parte séptima de esta obra. 18.7. ¿Cómo se dibujará el futuro? Varias décadas después, ya sabes que se ha pasado a una situación radicalmente contraria. Esta se ha traducido primero en una petición insistente y cree Pedro Luis que mayoritariamente aceptada por los partidos políticos y los habitantes de Cataluña, de que esta comunidad autónoma debiera tener un régimen de relación con el Estado similar al concierto económico y al convenio navarro. La rotunda negativa a tales aspiraciones por parte del gobierno español ha sido una de las razones que ha propiciado la radicalización de posturas independentistas que, con los datos existentes en septiembre de 2015, podrían traducirse en una declaración unilateral de independencia. Aquí no vamos a entrar en lo que sucedió o dejó de suceder en septiembre, octubre de 2017, porque sería muy largo. Volver a ofrecerse a Cataluña una fórmula de financiación diferenciada similar a la del concierto económico vasco dependerá totalmente, como hemos apuntado en el capítulo anterior, de cómo se sustancia finalmente la compleja cuestión enunciada en el párrafo anterior. Y para conocer mejor lo que ha acontecido, o pueda quizá volver a suceder, invitamos a leer los capítulos que hablan de esto en la parte séptima y décima de esta obra. Y es que la historia, hay veces que le pasa como al cartero, aquel que inmortalizaría la magnífica película de 1981, el año en el que se aprobó el concierto, que a veces llama dos veces. Bueno, el autor dice siempre llama dos veces, pero es que a veces solo llama una. Y a veces el tren pasa de largo. Y si no se toma, estas cosas hay que tenerlas muy en mente. Y vamos a dejarlo aquí. Ya continuaremos mañana con el cierre ya de este libro, quinto, sobre precisamente el concierto y el cupo, unos elementos también, incluyendo el tema de la LOFCA y el tema de los catalanes. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.